Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados. Todos seres amados, congregados hoy 10 de mayo del año 2023, en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amaya, día en que nuestra Santa Iglesia conmemora en San Juan de Ávila de España, fundador de las comunidades diocesanas en la formación sacerdotal, la formación de seres amados consagrados a Cristo Jesús nuestro Señor, la vid, y nosotras sus almas, sus sarmientos, sus esposas, en la asociación maravillosa que se hace de Cristo y su iglesia, entramada en María Santísima, su esposa, su madre, madre de Dios, madre nuestra, y Cristo el esposo. En esas bodas del Cordero que nos invita a celebrar en el banquete celestial, en el reino de los cielos, sembrando siempre, esperando tener frutos del Espíritu Santo de una vida eterna, en que Jesús es la vida eterna. Y en esa vida nosotros siempre nacer, crecer y permanecer en Él, con Él y para Él, siendo el Padre creador, el labrador, el viñador, el segador de los sarmientos cuando no están dando el fruto, cuando no se están comportando conforme a la palabra de Dios, no ha sido puesta por obra en coherencia, en ese sentir, pensar y actuar, y se está replegando en otros seres amados, en otras generaciones, en otras circunstancias, de manera adversa a lo que es la impronta de la creación que se tiene de forma natural en el corazón de todas sus almas, de todos sus hijos amados, de todas esas historias de vidas que se vienen tejiendo, pero que cada uno se va distrayendo, llevándola para un lugar, para el otro, pero no hay cómo conversar en una perspectiva de santidad que es el Espíritu Santo. Esa savia que es en el árbol la que da el soporte, el sustento, el fundamento, viene savia con B labial en el lenguaje castellano, porque es sabiduría, es discernimiento sobre ese conocimiento humano. No es tan sabia aquella criatura otra que presume de inteligente, de tener un conocimiento, de tener una experiencia de vida, que porque trabaja muy bien el campo, que porque va sacando resultados o productos en el corto plazo con unas plantas muy enormes, con unas frondosidades, con unas formas que llaman la atención, que venden, que comercializan, que atraen. Seres amados, todo eso es falsedad, todo eso es distracción, todos esos son estratagemas, son distopías, falsas utopías, son distracciones, falsas atracciones, son distorsiones que en vez de generar una torsión, un círculo de confianza, de fe y esperanza en Dios, es todo lo contrario. Eso mismo ocurría, como lo dice el evangelista San Juan, en esa metáfora maravillosa que Jesús siempre hacía y que nos deja ese legado, esa herencia, volver a la tierra, pero para ponerla a dar frutos que eleven al cielo, como ha sido la parábola de muchos que han querido llegar al reino de los cielos, conectando allí, por ejemplo, la torre de Jacob, la escalera al cielo, que también es una canción por allá de Led Zeppelin, Stairway to Heaven, para quienes han sido más de los 80 allí con esa formación, o hemos sido con esa formación asociada a la cultura del momento, al rock and roll, y asimismo con esa fábula de una planta que sube al cielo con los frijoles y otras hortalizas. También la Torre de Babel, la confusión de las lenguas, y Babel
los resultados, ninguno, porque todo es arraigado, es decir, pegado a la tierra, a las costumbres, a las prácticas y a las tradiciones, que son falsas muchas veces. Es seguir rituales, es seguir protocolos, es seguir estándares que llevan a eso, a un cerramiento de la mente, pero más a un cerramiento del espíritu, y cerrar y botar la llave, como se dice, un cerramiento de puertas adentro se es muy coherente, pero de puertas afuera no, y no hay una comunicación de adentro hacia afuera ni de afuera hacia adentro, una circulación. Seres amados, eso mismo hacen nuestros hermanos Pedro en cabeza de la iglesia cristiana desde que se fundó, pero en Hechos de los Apóstoles que narra el evangelista San Juan, con esas llaves, que todo lo que ates en la tierra será desatado en el cielo, como le decía Jesús a Pedro: Simón, tú eres piedra y sobre esta piedra construiré mi iglesia. Esa es otra forma maravillosa de las metáforas que nos trae el evangelista San Juan sobre la roca. Todo lo que no se fundamente en Cristo, que es la roca, es vano el trabajo, en vano se calzan los albañiles, en vano se construyen los proyectos, y el Padre Creador, que hace la siega, las podas, en el caso de la vid, es el mismo que en la arquitectura tumba los proyectos cuando no son construidos en Él, para dar gloria a Él, y por gracia de Dios, dando gracias a Dios permanente, haciendo la voluntad del Padre Creador. Para seguirnos manteniendo allí, pues los hermanos Pablo y Bernabé, que siguen siendo perseguidos ahí en Antioquía, eh, son retados por la comunidad judaica, o los judíos o hermanos del pueblo de Israel, que quienes se iban llegando del paganismo a esa conversión cristiana deberían ser circuncidados, es decir, cortado el prepucio de los varones, para desde allí fomentar una práctica machista, y sacrificando uno de sus órganos para tener voto de castidad a Dios, en lo simbólico, en lo externo, en lo superficial, cuando realmente lo que se requieren son cambios en profundidad, en el alma, coherencia espiritual con la coherencia mental, y sobre todo a nivel actitudinal, cómo se comporta en sociedad. Eso es lo más relevante allí. Eso todo, dicho desde Hechos de los Apóstoles en San Juan con el David, va en la misma perspectiva de unidad en la diversidad para lograr la universalidad del ser. Y allí está el Salmo 22, vamos alegres a la casa del Señor, reino de los cielos. O sea que si se pudiera tirar las raíces para anclarnos allá, como la ciudad de Dios, que dice nuestro hermano San Agustín de Hipona, o ser ciudadanos del cielo, ser, como dice San Pablo, pero también como dice nuestro hermano el Papa Francisco, ser itinerantes, ser de las periferias, ser como el samaritano, el buen samaritano, ser en el acampado, seres que estamos permanentemente de salida, yendo a las orillas, como hacía Jesús en el mar de Galilea, a las orillas, buscando los que están salidos del camino, los que están siendo cultivados de mala forma, y que de alguna manera le van generando cizaña, o le van pudriendo las raíces o el tronco, las hojas a la vid, y esos sarmientos son los que el Padre Creador poda, con lo que nos tiene la vida como pruebas de fe, la enfermedad, la misma muerte, cuando se está llegando a ella, y ya la poda definitiva es esa muerte en la vida terrenal, pero si no se tienen raíces en el cielo, pues ¿qué se podrá esperar que dé frutos allí? Todas esas dificultades, adversidades y reversidades a nuestros intereses, propósitos y estilos de vida, pues son bendición para seguir creciendo. Muchas no son provocadas por sí mismo, sino por otros, pero también por la sociedad de consumo, por una sociedad mercantil, una sociedad esnovista, que todo es moda, y ello también es en gran medida un trabajo del tentador, del opositor, del patán,
Cuando le permitimos entrar por soltarnos de la vid, que es Jesús, pues se cae en ello. Toda esta meditación nos las adelanta el Espíritu Santo, en gracia de Dios, pero vamos a escuchar la palabra de Dios para que cada uno, orando confiadamente en el Padre Creador, tenga la sabiduría para hacer la correcta lectura, la correcta interpretación de la palabra de Dios y por tanto la correcta asimilación y aplicación en sus mundos para empezar a transformar vidas y arrimar almas a Cristo, que es lo que se busca. Amén, que así sea. Entonces, en el libro del Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, entre los versículos 1 y siguientes, acerca de la decisión de los apóstoles y los ancianos. Por aquel tiempo, algunos que habían ido de Judea a Antioquía comenzaron a enseñar a los hermanos que no podían salvarse si no se sometían al rito de la circuncisión, conforme a la práctica establecida por Moisés. Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos y por fin Pablo, Bernabé y algunos otros fueron nombrados para ir a Jerusalén a tratar este asunto con los apóstoles y ancianos de la iglesia de aquella ciudad. Enviados pues por los de la iglesia de Antioquía, al pasar por las regiones de Fenicia y Samaria, contaron cómo los no judíos habían dejado sus antiguas creencias para seguir a Dios, y todos los hermanos se alegraron mucho con estas noticias. Cuando Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y ancianos, y contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos fariseos que habían creído se levantaron y dijeron: es necesario circuncidar a los creyentes que no son judíos y mandarles que cumplan la ley de Moisés. Se reunieron entonces los apóstoles y los ancianos para estudiar este asunto. Después de mucho discutir, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, ustedes saben que hace tiempo Dios me escogió de entre ustedes para anunciar la buena noticia a los no judíos, para que ellos crean. Y Dios, que conoce los corazones, mostró que los aceptaba, pues les dio el Espíritu Santo a ellos lo mismo que a nosotros. Dios no ha hecho ninguna diferencia entre ellos y nosotros, pues también ha purificado sus corazones por medio de la fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 22, en alabanza, vamos alegres a la casa del Señor. Es el grito de angustia y canto de alabanza del maestro de coro según la melodía de la Siena de la Aurora en el Salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes a mis lamentos? Dios mío, día y noche te llamo y no respondes. No hay descanso para mí, pero tú eres santo, tú reinas alabado por Israel. Nuestros padres confiaron en ti, confiaron y tú los liberaste. Te pidieron ayuda y les diste libertad. Confiaron en ti y no los defraudaste. Vamos alegres a la casa del Señor. Pero yo no soy un hombre, sino un gusano. Soy el hazmerreír de la gente. Los que me ven se burlan de mí, me hacen muecas, mueven la cabeza y dicen: este confiaba en el Señor,
pues que el Señor lo libre, ya que tanto lo quiere que lo salve. Y así es, tú me hiciste nacer del vientre de mi madre, en su pecho me hiciste descansar. Desde antes que yo naciera, fui puesto bajo tu cuidado. Desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. No te alejes de mí, pues estoy al borde de la angustia y no tengo quien me ayude. Vamos alegres a la casa del Señor. Mis enemigos me han rodeado como toros, como bravos toros de Basán. Rugen como leones feroces, abren la boca y se lanzan contra mí. Soy como agua que se derrama, mis huesos están dislocados, mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí, tengo la boca seca como una teja, tengo la lengua pegada al paladar, me han hundido hasta el polvo de la muerte. Vamos alegres a la casa del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, entre los versículos 1 y siguientes. La vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia para que dé más. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Sigan unidos a mí, como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanezca unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman al fuego. Si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. En esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto y lleguen así a ser verdaderamente discípulos míos. Yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí. Permanezcan pues en el amor que les tengo. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, este maravilloso regalo que con esta metáfora nos hace el Señor en el legado de la palabra de vida, pero puesta en el corazón, en buena simiente. El corazón es el que conecta más directamente con la divinidad, con el reino de los cielos. Es el habitar del alma, es el ánima que trasciende el plano humano, la corporeidad, lo físico, lo material, lo que está anclado a la tierra. Y vienen a ello los pensamientos, las ideas, que se van disgregando, se van desagregando, se van dispersando, se salen de su centro. En este caso, el tronco de la vid, la metáfora del árbol que siempre se ha hecho, pero no cualquier árbol, es el árbol de la vida. También ocurría en la antigüedad que en el origen, en el árbol con los frutos del bien y del mal, fueron los que llevaron por el pecado
en la desobediencia al Padre Creador, a nuestros padres, Adán y Eva, a comer de ese fruto prohibido, a querer juzgar lo que es bien y lo que es mal, a hacer lo que creían en su juicio propio, lo que es bien y lo que es mal, y peor aún, a inducir a otros a hacer lo que este u otros pequeños grupos consideran que es bien y que es mal. Todo ese tipo de siembra que al momento de dar una cosecha se toma un tiempo en el espacio, se va sembrando la semilla, como hacía Jesús con la siembra, la parábola, cuando cae en tierra seca, no fecunda, la semilla, cuando cae en rocas, tampoco. Pasan las aves y la consumen, la daña el viento, la daña el sol, la lluvia la transporta. Cuando cae en tierra inestable, igual, se desmorona, se aleja. Pero si cae en tierra firme, en un corazón que ha abonado allí con la palabra de Dios, que ha acontecido en oración, en meditación, en ayuno, en negar sus egos, en salir de esos apegos del mundo, de las cosas materiales, pues va a tener más posibilidad de fructificar. Es lo que Jesús les enseñaba con todo el amor, en ese círculo del amor, el amor del Padre, la conexión que Jesús siempre ha tenido desde el corazón, en la oración, levantando sus ojos al Padre, contando con Él, con su venia, con su aval, con su autorización, porque Él es el autor de la vida. Él es el que ha hecho de todas las vidas obras, de su gran obra. Si se hace por analogía, en el libro son las páginas y cada uno es una página de ese libro en el cual se escribe la historia con el Padre Creador. Pero nadie puede salirse del lomo del libro porque se desencuaderna, se desencaja, siendo esta otra metáfora que inspira al Espíritu Santo, pero que es el mismo árbol. El árbol es el mismo libro, donde está escrita la historia sagrada de la familia sagrada. El Espíritu Santo es esa savia que va entrando a alimentar las ramas, los sarmientos, cuando se hace la figura de la vid, del árbol de la uva, del fruto de la vid, como se dice en la Sagrada Eucaristía por los hermanos consagrados, que hoy estamos conmemorando en San Juan de Ávila de España, en la formación sacerdotal, la formación de los hermanos consagrados, sobre todo los hermanos diocesanos, en las diferentes diócesis, los obispos, los pastores de la Grey, que es esa otra figura que nos ha regalado el evangelista San Juan por estos días, en el que yo soy el buen pastor que cuida sus ovejas, el yo soy, los egos de Jesús, el ego sum, la suma de los egos o la síntesis de todos egos. Aquí está el de la vid, que es precioso, que es siempre la metáfora referida a la tierra. Volver al campo, volver a sembrar, pero sembrar en el corazón de las personas, sembrar en la mente, pensamientos juiciosos, ideologías sanas, prácticas, sí, ponerlo por obra, pero en prácticas sanas. Es muy dado en la sociedad, ya trayéndolo a nuestro contexto existencial hoy día, que se habla de la economía circular, de la siembra orgánica, de echarle abonos, nutrientes, insumos propios de la tierra, para que no contaminen, para que no le echen químicos y intoxiquen las plantas, las deformen, las alteren, porque esas son las tendencias mundiales con los transgénicos, manipular las semillas para que no sea el mismo sembrador, el mismo segador, sino que sean otros impostores que se han apropiado de ellas. Pues la metáfora se refiere al enemigo, al adversario, al opositor, el patán que siembra cizaña, y eso trae sus propios tóxicos, trae formas de dependencia, que es el consumismo, que es el estar siempre sometido a un esnovismo, a lo que es moda. Y eso nos va quitando las raíces profundas del alma, que es la palabra de Dios, que es el verbo, es la acción creadora, es la fuerza transformadora. Es el Espíritu Santo
que acontece en todo ser, siendo en todo espacio, tiempo, modo, para que dé frutos, pero para la vida eterna, no para esta vida, no para quedarse anclados a este mundo falso, en su modo de vivir, en su modo de relacionarse y en el modo de querer controlar a otros, pero controlarse a sí mismo en ese esclavismo, depender de lo que ha considerado zona segura, confiable y protegida a su estilo, según su conocimiento, en el mal uso de sus dones, de sus gracias, de sus talentos. Aquí el servir fecundo es poner ese carisma, esos dones, gracias y talentos al servicio de todos, replegarlo en esa misión propia que está establecida desde la creación por el Padre Creador. Por eso Él va a ir haciendo las podas cuando se le va saliendo del libreto. Él conoce a la perfección el libreto porque es el autor de la vida. Y Jesús es el administrador con María Santísima en nuestra fe y San José también, en el hogar, en el empleo de ello y sobre todo en el buen vivir, con esa función, o más que función, con esa carisma que se nos ha concedido, ese ministerio de ser padre de familia, de ser madre de familia, de ser maestro, maestra, de ser líder. Se dice por allá lideresa, pero líder es el alma, líder es el ser, líder es el espíritu, no tiene anclas, no tiene raíces. Decía alguna vez Fray Nelson Medina, haciendo la analogía, invitando bastante a mirar su espacio dedicado a San Juan de la Cruz, en particular por Santa Catalina de Siena, y de ahí deriva Laura Montoya de la Orden de los Dominicos, a la cual pertenece y en la cual permanece, que eso es fundamental en las órdenes, en la iglesia, sí, hay que poner a conversar las órdenes, pero ahí la lealtad es en pobreza, humildad y obediencia respecto de Cristo. Franciscanos, los franciscanos de María, franciscanos de San Vicente, que también hay acá en Antioquia, franciscanos de María en España, pero franciscanos en Italia, como se fueron conformando allí también los benedictinos. Ora et labora son las formas de mantenerse, de permanecer fieles a Cristo, a la verdad en la iglesia, que es en espíritu y en verdad el testimonio que deja Cristo vivo y que espera que nosotros seamos testimonios en ello. Nuestros hermanos Pablo, inicialmente, la escritura hoy se refiere a Pablo, pero va a hacer profundización en Pedro y su discurso, pero Pedro y Pablo son cabezas de la iglesia. Por eso fue a buscarlo a Jerusalén Pablo y Bernabé para ver qué decían desde la iglesia de los judíos, que es Pedro quien les hablaba a los judíos. Pablo le hablaba a los gentiles, por eso estaba en Antioquía, o sea, es como si fueran los misioneros. Las misiones fuera, en las periferias, poner a conversar con lo central. Siempre esa interacción de afuera hacia adentro, pero también de adentro hacia afuera y circular por todas las periferias para tener todos los movimientos, hacer todos los recorridos, poder hablar de una unidad en la diversidad y ya buscar la universalidad, porque si se queda en un centralismo se ahoga, se precipita y aquí como la parábola de la vid pues no da fruto y vendrá el Padre a podar ello. Y entonces una iglesia que no se construye sobre tierra firme, si no se alimenta, no se nutre con la palabra de Dios y la pone por obra, que vienen a ser los nutrientes de la planta, no se le riega con agua, que bastante está cayendo por acá hoy el amanecer en nuestra fundación Amayá, que si bien el saludo desde esta provincia Cartama, en territorio Aviala, Laudato Si, en otras partes del mundo pues está pidiendo agua, como se le escucha a nuestro hermano Javier Martín en las súplicas en la misma comunidad de los franciscanos de María, en la Eucaristía, en la oración colecta de la comunidad. Seres amados, esa necesidad de conversar desde la gracia del Espíritu Santo se ve ahí en los hermanos Pablo y Bernabé y otros discípulos ya de las dos sociedades o comunidades o unidades de esas distintas
versiones de la Iglesia, que es la misma en Cristo, de Oriente y Occidente, hacen un cónclave. Es ponerse en concurso en gracia del Espíritu Santo para que dé el discernimiento entre lo que es la sabiduría divina con el conocimiento humano y no quedarse solo con las prácticas, porque se podrían dispersar, se podrían desagregar, se podrían entrar en lo que está ocurriendo hoy en día, el cisma, en ese sínodo, en esas formas raras de ver ideologías, de aceptar todo, y todo es un buenismo y todo les da lo mismo, y a la final perdemos en fe, perdemos en confianza y esperanza en Dios. Que no sea así entre todos nosotros, seres amados, sino permanecer siempre fieles a Cristo, con Cristo, haciéndonos Cristo, que Cristo acontezca en cada ser, en cada alma, en cada espíritu, en cada corazón, y nos lleve a que la razón sea desde allí, pulida, perfeccionada en Cristo, cada día mejor versión de sí mismo, pero en Cristo, sin compararse con nadie. Cada uno está escribiendo su obra, el Padre Creador con ese ser siendo un testimonio de la verdad. Se les ama fraternalmente, muy agradecidos, sigan siendo bendecidos. Hasta pronto. Muchas gracias.